Jóvenes, buenos días. Nos volvemos a reencontrar, pero esta vez por las redes sociales debido a la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial. En la primera sesión, en primer lugar, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que tenemos todos por un día más de vida, a nuestra Madre María, a San José Marelo, por poder compartir el conocimiento con todos ustedes, que va a ser reforzado. Empezamos con la primera sesión, pero sin antes dar un bosquejo sobre lo que es la mecánica, que es lo que vamos a trabajar en sí de manera global. Pero la mecánica, como ustedes ya saben, tiene unas ramas, que es la cinemática, la estática y la dinámica. La cinemática estudia el movimiento en sí sin atender las causas que originan. Ahí ustedes han visto velocidad, han visto tiempo, han visto distancia, ¿no? Pero no se preocupan en qué genera esa velocidad, qué genera ese movimiento, ¿no? Simplemente te da la velocidad, te da el tiempo, te da la distancia, pero no se preocupa la cinemática de estudiar qué es lo que genera esa velocidad, ¿no? ¿Por qué recorre esa distancia? No estudia eso. La estática estudia el equilibrio de las fuerzas. Ahí está, vemos la tercera ley de Newton, que ya lo vamos a ver, que es la sumatoria de fuerzas en X o en cualquier dirección es igual a cero. Y la dinámica, que estudia el movimiento atendiendo a sus orígenes, ¿no? En la dinámica sí ya se preocupa por qué el cuerpo llega a tener esa velocidad, por qué se acelera. Entonces, obvio que se relaciona con las fuerzas, ¿no? Y las fuerzas empezamos a verlo en la estática, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero para la estática tenemos que tener unos conocimientos básicos, que justo es el tema número 1 de nuestro año escolar. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. El título: las leyes del movimiento y el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos que saber qué es una fuerza. Voy a ir leyendo, y ese módulo que ustedes tienen, que yo ya lo subí al CIA web, y lo he hecho en una diapositiva para que sea la presentación mejor y ustedes vayan entendiendo, ¿no? Cuando tengan su módulo. La fuerza es una magnitud. ¿Por qué se dice que es una magnitud? Bueno, es una magnitud porque se puede medir, tiene una unidad de medida, pues, ¿no? Que es el Newton, que ustedes conocen, ¿no? La fuerza, que viene a ser la masa por la gravedad, ¿no? Se dice que es vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque la fuerza puede ser ejercida en cualquier eje, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Dice que nos expresa la medida de interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos en la naturaleza. ¿Por qué dice eso? Bien, lo podemos observar aquí en las imágenes. En la primera imagen observamos a un carro y una persona que está ejerciendo una fuerza, ¿no? Entonces ahí participan dos cuerpos. La persona genera una fuerza y el carro se va a mover siempre y cuando la fuerza sea mayor al peso del automóvil. Mientras tanto, se va a mantener en equilibrio, que es lo que vamos a ver en adelante, ¿no? Entonces ahí interactúan dos cuerpos, ¿no? Vemos fuerza ahí. Ahora, aquí también en la segunda imagen vemos una persona que está ejerciendo una fuerza, ¿no? Está tratando de mover lo que es un buggy, ¿no? Se conoce como buggy o una carretilla en términos más conocidos, ¿no? Entonces, eso es una fuerza, ¿no? Ahora, también es importante saber sobre las leyes de Newton para entrar a lo que es la estática, ¿no? La primera ley de Newton dice: en ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo continuará en reposo, y uno en movimiento se moverá en línea recta y con velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo en el piso pongo una caja y nadie lo mueve, ese cuerpo va a permanecer en reposo. Yo, si le genero una fuerza, se va a mover, ¿no? Más o menos de eso habla la primera ley de Newton. Un ejemplo más claro es lo que está pasando aquí en esta imagen del caballo, donde observamos a un señor que se está cayendo, ¿no? Se cae por inercia. ¿Por qué? Porque el señor está estático, está reposando en el caballo. Entonces, al generar el caballo un movimiento y él no, porque él está estático, genera lo que es la primera ley de Newton, ¿no? Que se cae por inercia. Es un claro ejemplo de la primera ley de Newton.
Ahora, la segunda ley de Newton. Tenemos que ver las tres leyes porque, si bien es cierto, vamos a solamente usar la tercera por ahora en la estática, a manera de información es importante conocer las tres leyes de Newton que son muy importantes, ¿no? La segunda ley de Newton. Bueno, en la segunda ley de Newton dice, siempre que sobre un cuerpo existe una fuerza resultante, originará una aceleración en su propia dirección. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes ven la imagen, hay un carro que está recibiendo una fuerza y su aceleración es en el mismo sentido. Entonces, si yo a un cuerpo lo ejerzo una fuerza en el eje X, pues ese cuerpo se va a acelerar en el eje X. Y así sucesivamente. Si yo lo genero en el eje Y, también se va a acelerar en el eje Y. Y de ahí deducimos la fórmula que la fuerza es igual a masa por la aceleración, donde nosotros podemos despejar la masa, podemos despejar la aceleración, es algo que ustedes ya lo pueden realizar a estas alturas, ¿no? Aquí también está lo que significa cada constante, F de fuerza, M de masa, A de aceleración, ¿no? Con sus respectivas unidades del sistema internacional. Y de la segunda ley de Newton, ¿no? Se deduce una fórmula también que dice fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a la masa por la aceleración. Bueno, si bien es cierto aquí en el carro, observamos la flecha, se puede deducir que no hay una fuerza nomás, profe. No, pero hay otra fuerza. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿se fija? Pues miren, la otra fuerza en contra sería el peso del carro, porque si yo no excedo el peso del carro no lo voy a poder mover, no va a haber una aceleración ahí. Entonces, esa fuerza a favor, que es lo que yo estoy empujando, es la fuerza a favor. Y el peso del carro es la fuerza en contra, ¿no? Muy bien. La tercera ley de Newton, y se podría decir que la más importante para este tema, que es la estática, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, esto es un conocimiento previo, nos habla mayormente de que el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, de la fuerza de acción y reacción. Por ejemplo, si yo empujo, como dice esa mesa que está ahí en la imagen, esa mesa, su peso va a generar una reacción, ¿no? Y para que el cuerpo esté en equilibrio, esas dos fuerzas van a tener que ser iguales. Por ejemplo, si yo golpeo la pared, a pesar que no es un ser vivo, reacciona. Es por eso que cuando yo golpeo la pared me duele. Es por eso. Mientras más fuerte va a ser su reacción y entonces me va a doler si es que yo golpeo la pared, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de acción y reacción. Muy bien. Ahora, el primer punto o paso para la estática es ser un experto en hacer un diagrama de cuerpo libre. Cuando tú realizas un diagrama de cuerpo libre, el resto es, como dice la fórmula de la tercera ley de Newton, es una sumatoria, es una suma. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Simplemente es una sumatoria de fuerzas. Y nosotros hemos aprendido a sumar desde la primaria. Así que es demasiado sencillo, jóvenes. Todas las consultas van a ser realizadas a través del CIA web. Entonces los horarios ustedes ya lo saben. El diagrama de cuerpo libre es una gráfica, ¿no? Hay diferentes tipos de formas de hacerlo en diferentes bibliografías. Yo les voy a enseñar un método sencillo, ¿no? Donde graficamos el peso, la reacción normal y la tensión. Ya vamos a ver qué es peso, qué es reacción normal, qué es tensión, ¿no? Y las diferentes fuerzas. Bueno, el peso es una fuerza, pues, ¿no? Que es la masa por la gravedad. Hay diferentes tipos de fuerzas. Una de ellas es el peso, ¿no? Aquí y se es representado, ¿no? Así como podemos ver en las imágenes, en sentido hacia abajo, ¿no? Y desde el centro de gravedad, porque la fuerza o el peso de un objeto se concentra en el centro de masa, no en el centro de gravedad, ¿no? Es muy sencillo, salvo que el cuerpo no tenga una forma conocida o normal, como un cuadrado, un círculo, un rectángulo, que son algo uniforme, ¿no? Porque hay cuerpos que no son tan uniformes, tienen forma de L, forma de X, entonces hallar el centro de gravedad de ese tipo de cuerpos es un poco más complicado, pero nosotros no vamos a ver todavía esos casos, vamos a ver cuerpos de formas más fáciles, como un rectángulo, una circunferencia, no un cuadrado, que es más sencillo hallar su centro de gravedad.
Entonces, y va a ser más fácil de poder hallar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, el peso es una fuerza, que es masa por gravedad. Ahora, la gravedad vamos a usar 10 metros por segundo al cuadrado. Si bien es cierto, sabemos que siendo más exactos es otra cantidad decimal, 9.81, pero como el procedimiento es el mismo, simplemente variaría en una respuesta decimal. Entonces vamos a considerar lo que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? La reacción normal también es una fuerza, sino que es una fuerza que simplemente está apoyada, como dicen, pisos, paredes, ¿no? Y viene a ser lo mismo, masa por gravedad, ¿no? Ahora, la fuerza normal va en sentido contrario a lo que es el peso, ¿no? Entonces, para que esté en equilibrio ese cuerpo, la normal tiene que ser igual al peso. Como vemos aquí en la imagen, vemos un cuerpo, su peso está representado hacia abajo y la normal hacia arriba. En algunos libros lo podemos encontrar que lo parten desde acá, del centro de gravedad hacia arriba, ¿sí? No hay ningún problema, es lo mismo. Entonces, para que el cuerpo esté en equilibrio, las dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? ¿Qué pasaría si el sólido, por ejemplo, es más fuerte que la reacción de esta superficie que está acá? Entonces, simplemente el sólido se hundiría, pues, ¿no? Eso es la reacción normal. Eso, por ejemplo, se ve en las casas. Por ejemplo, si una casa supera, o cualquier edificio, un colegio, un edificio, supera la fuerza que ejerce el suelo, esa casa se va a hundir, pues, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, de la vida real de lo que es la reacción normal, pues, ¿no? La tensión. La tensión normalmente lo vemos en cuerdas, en sogas, en cadenas. Un ejemplo claro es los puentes que van sostenidos por cables. No sé si en Perú habrá, pero a veces se ven imágenes de películas, o en California hay un puente grandazo que siempre se ve que está sostenido por muchos cables. Entonces ahí se ve la tensión, ¿no? La tensión es una fuerza también, que es masa por gravedad, pero es representada en el caso que se trata de sogas de cadenas, pues, ¿no? Y siempre va opuesto al peso del objeto, en este caso que sostiene. Pues en este caso, por ejemplo, vemos un sólido y la tensión es hacia arriba, ¿no? Entonces, el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba para que pueda estar en equilibrio, ¿no? Entonces, para que esté en equilibrio, dice, la tensión tiene que ser igual al peso. Entonces, la tensión, la normal, el peso, vienen a ser fuerzas, ¿no? En algunos libros lo podemos encontrar a la fuerza como una reacción. Sí, la reacción mayormente es cuando se trata de dos cuerpos. Por ejemplo, si yo pongo una caja supongamos que tenga un área de 10 metros cuadrados, ¿no? De lo que es perdón, una caja, ¿no? Que tenga un volumen, por ejemplo, unas medidas de 5 metros, de 5 metros cúbicos, ¿no? Y pongo una caja más pequeña encima, entonces ahí hay una fuerza de reacción, porque una caja más pequeña está apoyada encima de otra, ¿no? Entonces ese viene a ser fuerza de reacción también. Existen muchas fuerzas, ¿no? Ahora aquí, la fuerza elástica también. Por ejemplo, la fuerza elástica lo podemos ver en los carros, ¿no? Nosotros hemos visto que los carros tienen amortiguadores, amortiguan el peso del carro, de la gente, y la misma velocidad que genera que ese peso sea mayor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la fuerza de elástica, que es la constante de elasticidad por la deformación, ¿no? Aquí están las unidades, ¿no? Y simplemente es la fuerza opuesta que genera a la elasticidad, ¿no? Esta es la fuerza que genera la elasticidad, y esta es la fuerza elástica, ¿no? Que está en sentido contrario, como está en la gráfica. Bien, eso sería todo. En lo que es la parte teórica, voy a hacer un video de lo que es la parte práctica. Sus dudas, ya saben, es a través del CIA web, para cualquier duda que tengan en lo que es la teoría y también en la práctica. Chicos, espero haber sido claro. Creo que lo he hecho sencillo, con maneras, con ejemplos sencillos. Y no hay nada mejor que poder interpretar con nuestras propias palabras, ¿no? No hay mejor libro que el que nosotros podamos escribir, ¿no? Guiándonos siempre de la teoría y después de escribirlo como nuestras propias palabras. La teoría, sí existe teoría en física, pues, y ya vamos a ir ahora al lado práctico, que es lo que más nos gusta, pues, ¿no?
Entonces, nos vemos en este próximo video, donde ya vamos a aprender a lo que es hacer diagrama de cuerpo libre. Solamente nos vamos a centrar en diagrama de cuerpo libre, chicos, ¿ya? Entonces, sí, en el siguiente video lo vamos a ver. ¿Ok? Nos vemos.